Durante más de una década, Apple jugó una partida perfecta. No era solo una empresa tecnológica, era el cliente más importante de toda la industria, fabricantes de chips, ensambladores, proveedores de componentes. Todos querían a Apple primero. Quien conseguía un contrato con Apple aseguraba volumen, estabilidad y prestigio. Y Apple supo usar ese poder como nadie. Pero algo está cambiando. La inteligencia artificial está alterando el centro de gravedad de la industria tecnológica. Y por primera vez en muchos años, Apple ya no es automáticamente la prioridad número uno. Para entender por qué esto es tan importante, hay que recordar cómo funcionaba el modelo de Apple. Apple no competía por ser la más barata ni la más abierta, competía por volumen, previsibilidad y control. Sus lanzamientos estaban planificados con años de antelación. Sus pedidos eran masivos. Sus márgenes altos, eso le daba una ventaja brutal frente a cualquier otro cliente. Si eras un fabricante de chips, sabías que priorizar a Apple era una apuesta segura. Pero la IA ha cambiado la ecuación. Los recursos críticos ya no son solo los que necesita un smartphone en procesadores eficientes, pantallas, memorias. Ahora el cuello de botella está en chips avanzados, capacidad de fabricación puntera y, sobre todo, infraestructura para entrenar y ejecutar modelos de AI. Y esos recursos son escasos. Empresas centradas en la inteligencia artificial están dispuestas a pagar más, a comprometerse a largo plazo y a consumir capacidad industrial de forma constante. Centros de datos, aceleradores, sistemas completos, no millones de dispositivos al año, sino potencia bruta continua. Eso cambia las prioridades de los proveedores. Por primera vez, Apple compite con clientes que no dependen de ciclos de consumo, sino de demanda permanente. Y eso reduce su poder negociador relativo. Apple sigue siendo gigantesca, pero su foco histórico, el dispositivo, ya no es el centro del universo tecnológico. El centro ahora es el modelo, el dato y el cómputo. Aquí aparece una tensión estratégica. Apple ha construido su imperio sobre el control del hardware y la experiencia de usuario. La IA, en cambio, favorece la escala, la centralización y la infraestructura compartida. Dos lógicas distintas. Mientras otros gigantes invierten de forma masiva en centros de datos y modelos fundacionales, Apple ha ido más despacio, apostando por integración local, privacidad y procesamiento en el dispositivo. Esa estrategia tiene ventajas, pero también límites. Cuando los proveedores tienen que elegir a quién asignar recursos escasos, eligen a quien define el futuro de la demanda, no solo a quien vende más unidades hoy. Y ahí Apple ya no domina como antes. Esto no significa que Apple esté en declive, significa que su posición de privilegio ya no es automática. Tiene que competir, negociar y adaptarse en un terreno que no diseñó ella. El cambio también tiene una lectura más amplia. La industria tecnológica está pasando de una era centrada en productos a una era centrada en plataformas cognitivas. Y en ese mundo, el poder no lo tiene quien controla el dispositivo, sino quien controla el modelo y la infraestructura. Apple aún tiene cartas fuertes en su ecosistema, su base de usuarios, su control del software y su marca. Pero la dinámica ha cambiado. Ya no dicta las reglas sola. Durante años, ser cliente de Apple era el mayor privilegio industrial posible. Hoy, ese privilegio se reparte. La inteligencia artificial no ha destronado a Apple, pero sí ha hecho algo que parecía imposible, ponerla al mismo nivel que otros grandes jugadores. Y en Apple, eso es un cambio histórico, porque cuando el trato preferente se acaba, empieza la verdadera competencia.